Prepárate para la historia que desafiará todo lo que crees saber sobre el poder y la dignidad. «¡Salga de aquí antes de que llame a la policía!», gritó la gerente, señalando con el dedo al anciano como si fuera un delincuente. Lo que no sabía era que ese hombre humilde no solo era el abuelo del dueño del banco, sino también el hombre que lo inspiró a construir todo desde cero. Bienvenidos a Cuentos de Conquista, una historia de humillación, poder oculto y una retribución que cambió el rumbo de una institución entera. ¿Y tú? ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esto? El sol de la mañana caía con fuerza sobre los ventanales de la sucursal central del Banco Armonía, un edificio imponente de mármol blanco y cristal, símbolo del poder financiero que la familia Calderón había construido durante décadas. Los empleados entraban apresurados, los clientes formaban sus filas con carpetas en mano, y todo parecía seguir su curso habitual, hasta que un hombre entró caminando lentamente apoyado en un bastón de madera desgastado. Vestía una camisa de lino beige, pantalones antiguos pero limpios, y un abrigo que había visto mejores días. Su piel morena reflejaba los años vividos bajo el sol, y sus ojos apesadumbrados pero serenos buscaron con timidez el mostrador de atención al cliente. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con desdén una voz femenina, sin levantar la vista de su computadora. «Solo vine a hablar con mi nieto. ¿Trabaja aquí?» «Bueno, dirige esto», respondió el hombre con voz suave, esbozando una sonrisa inocente. La mujer alzó la mirada. Se llamaba Marta Luján. Era la nueva gerente de atención de la sucursal principal, conocida por su carácter rígido y su visión elitista del cliente ideal. «¿Su nieto? ¿Y cómo se llama él?», dijo cruzando los brazos. «Santiago Calderón». Marta soltó una risa seca. «Claro, y yo soy la reina de Inglaterra. Vamos, señor, no moleste. Este lugar no es un refugio. Si no tiene una cita o una cuenta activa, debe retirarse». «No necesito nada. De verdad, solo quería dejarle un regalo, unas palabras. Vine a pie desde 1200 y un casa solo para verlo unos minutos. Desde casa, usted sabe lo que cuesta caminar por este mármol. ¿Tiene idea de dónde está parado? ¡Seguridad!». Dos agentes de seguridad interna uniformados de azul se acercaron de inmediato. Uno de ellos sujetó levemente el brazo del anciano. «Señor, ¿podemos acompañarlo afuera?». «Por favor», interrumpió Marta con tono más elevado. «Está interrumpiendo el orden. Dijo que es familiar del señor Calderón. Absurdo. Ni siquiera está vestido para estar aquí. Este lugar tiene una imagen que mantener». El hombre no opuso resistencia. Solo bajó la mirada y susurró. «No puedo ni visitar a mi propio nieto. El mundo cambió tanto». Mientras los guardias lo dirigían hacia la puerta principal, algo inesperado sucedió. A través del vidrio de la entrada se vio correr a toda velocidad a un joven de traje negro y corbata de seda. Llevaba el cabello bien peinado, un portafolio en la mano y una expresión de alarma absoluta. «¡Abuelo!», gritó con fuerza. Marta se giró confundida. Los guardias se detuvieron. El joven empujó las puertas automáticas con ímpetu y se lanzó a abrazar al hombre antes de que pudiera dar un paso más. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz firme, mirando a todos con autoridad. Marta lo reconoció en el acto. Santiago Calderón, el banquero más joven en asumir la dirección de una institución financiera en el país. Hijo de diplomáticos, nieto de fundadores, un prodigio respetado por todos en el mundo financiero. «Señor Calderón, este hombre afirmó ser su abuelo. Pensaron que», interrumpió él, levantando la voz, «que mi abuelo es demasiado humilde para estar aquí, que por no llevar un reloj de oro no tiene valor». Los presentes en el salón quedaron en silencio.
Los empleados dejaron de teclear. Algunos clientes empezaron a grabar con sus teléfonos. Mi abuelo, continuó Santiago, fue quien me enseñó a ahorrar, a no mentir, a construir desde abajo. Él caminó conmigo a mi primer banco cuando yo era niño. Él me mostró lo que significaba ser digno, aunque no se tenga nada. Marta tragó en seco. Yo no sabía. No sabías, y por eso lo humillaste, dijo él, con el rostro enrojecido por la ira contenida. Porque no te molestaste en preguntar, porque lo juzgaste por su ropa y su edad, porque tú no representas lo que este banco debe ser. Santiago giró hacia el mostrador, tomó su celular y marcó un número. A partir de hoy, toda persona que entre a este lugar será tratada con respeto, sin importar cómo vista o cuánto dinero traiga en el bolsillo. Y tú, Marta, estás despedida. Ella no dijo nada. Solo bajó la cabeza y caminó en dirección a los ascensores, sabiendo que su carrera había terminado allí mismo, delante de todos. Santiago se viró nuevamente para su abuelo, con los ojos mareados. Perdóname, abuelo. No debiste vivir esto aquí, no en mi casa. No te preocupes, hijo. El mundo está lleno de gente que olvida de dónde viene. Lo importante es que tú no olvidaste. Y mientras se abrazaban en el centro del salón, los aplausos surgieron de forma espontánea. Algunos clientes lloraban, otros grababan aquel momento histórico. El banco nunca volvería a ser el mismo. El silencio que quedó tras la salida de Marta fue profundo. Un silencio que pesaba, como si todos los presentes intentaran procesar lo que acababan de presenciar. No solo una humillación pública convertida en justicia, sino el recordatorio de que detrás de los trajes y títulos también hay sangre, raíces y memoria. Santiago Calderón respiró hondo antes de tomar el micrófono del área de atención general. No era habitual que el director general de un banco hablara desde el lobby, pero ese día todo lo ordinario había sido reescrito. Para los que grabaron lo que pasó, no tengo problema, dijo con voz serena pero firme. Esto no es un escándalo, esto es una lección. Que quede registrado. Los celulares se levantaron. Algunos empleados aún no sabían si aplaudían o si se escondían. Mi abuelo es don Leandro Calderón. Este banco lleva su apellido no por lujo, sino porque nació de su esfuerzo. Él no heredó una fortuna. Él la sembró. Y hoy fue tratado como si no valiera nada, solo por cómo vestía. Las redes no tardaron en explotar. En menos de 30 minutos el video del enfrentamiento estaba en TikTok, Instagram y Twitter, bajo el hashtag #El banquero es mi abuelo. Comentarios de indignación se multiplicaban por miles. ¡Qué vergüenza para el personal del banco! El nieto reaccionó con clase. Eso es liderazgo. Una imagen vale más que 1000 cuentas premium. Mientras tanto, en la sala ejecutiva del último piso se desataba otra tormenta. Los directores regionales, que habían observado el incidente desde las cámaras internas, sabían que o se posicionaban rápido o el daño reputacional sería irreparable. Santiago subió con su abuelo de la mano, sin quitarse el saco ni cambiar su expresión determinada. «Convoca a todos», dijo al secretario general. «Quiero a los gerentes de zona y al equipo de comunicación aquí en 10 minutos. ¿Conferencia de prensa, señor?» «Conferencia y nueva política. Hoy». Mientras los equipos se movilizaban, Leandro Calderón se sentó en el sillón de cuero negro, donde tantas decisiones habían sido tomadas desde la fundación del banco. Miró a su nieto con ojos brillosos. «Tú siempre fuiste diferente, Santi.
A mí me llamaban loco por enseñarte a contar monedas a los 6 años. Santiago sonrió, arrodillándose frente a él, como había hecho de niño. Y yo te debo todo, abuelo, todo. A las 14:06 en punto, Santiago apareció frente a la prensa. El logo del banco brillaba detrás de él, pero lo que más destacaba era la figura del anciano, sentado a su lado. Hoy este banco pide disculpas públicas a don Leandro Calderón, comenzó. Y con él, a cada persona que haya sido maltratada en alguna de nuestras sucursales por su apariencia, edad o nivel económico. Una murmuración recorrió a los reporteros. A partir de ahora, toda persona mayor de 60 años tendrá prioridad y acompañamiento especializado. Las cámaras internas serán auditadas semanalmente en búsqueda de comportamientos discriminatorios y cada gerente deberá completar un módulo obligatorio de trato digno y conciencia social. Una periodista levantó la mano. Y la exempleada que lo expulsó ha sido despedida y no volverá a ocupar un cargo en ninguna empresa asociada a nuestra red. El respeto no se negocia. Abuelo miraba todo en silencio, sin saber cómo aquel niño al que le había enseñado a sumar centavos había llegado tan lejos y tan firme. Esa noche, Santiago y su abuelo cenaron juntos en la vieja casa de barrio donde todo había comenzado. En la pared, una fotografía antigua de don Leandro, abriendo su primera cuenta de ahorro con apenas 17 años. ¿Sabes qué me dolió más?, dijo el anciano mientras tomaban sopa. Que por un momento creí que merecía ser tratado así, que ya no valía nada. Santiago bajó la mirada, y por eso nadie más volverá a sentir eso, abuelo, lo prometo. Mientras afuera comenzaba a llover, en esa mesa sencilla se sellaba el inicio de una transformación real, no solo de un banco, sino de una cultura. En las horas siguientes a la conferencia de prensa, los medios nacionales tomaron el caso como símbolo de algo mucho más profundo. Las imágenes del joven arrodillado frente a su abuelo se volvieron virales en cuestión de horas. Se convirtió en noticia principal en todos los canales. Y el banco pasó de ser el epicentro de una humillación a ser el foco de un debate nacional. ¿Cuántos ancianos son maltratados todos los días sin que nadie grave? ¿Cuánto vale la dignidad si nadie importante te reconoce? Y si el señor Leandro no fuera abuelo del dueño. Las redes sociales se dividían entre elogios a la respuesta de Santiago Calderón y preguntas incómodas. Algunos comentaban: esto no puede depender del apellido del cliente. El respeto no debería necesitar linaje. ¿Y cuántos abuelos han sido expulsados sin nietos poderosos que los defiendan? El caso expuso lo que todos sabemos, pero nadie dice. En menos de 24 horas, llegaron más de 700 correos electrónicos y denuncias internas de clientes que afirmaban haber vivido situaciones similares en sucursales distintas del país. Mujeres mayores ignoradas, hombres humildes tratados como mendigos, clientes con acentos extranjeros siendo interrogados de forma humillante. Santiago convocó una segunda reunión de emergencia. No basta con despedir a Marta. Esto no es un caso aislado, dijo ante sus directores. Es un síntoma. ¿Y qué propone, señor Calderón? Santiago se levantó de la mesa, caminó hasta la ventana de cristal que daba al centro financiero de la ciudad. Propongo que empecemos a escuchar. Mientras todo eso ocurría en los niveles más altos, don Leandro estaba sentado en la plaza del barrio, donde solía llevar a Santiago cuando era niño. Tenía un pequeño cuaderno en las manos y una bolsa con pan para las palomas. A su lado, un adolescente con uniforme escolar
se le acercó con timidez. «Usted es el del video, ¿verdad?» Don Leandro sonrió sin responder. Mi abuela lo vio y lloró. Dijo que una vez, hace años, un gerente la echó del banco por no entender un formulario. Ella nunca volvió. El anciano respiró profundo. «¿Y tú? ¿Ya abriste tu cuenta?» «No, me da miedo». «Pues vamos, yo te acompaño». El joven lo miró sin entender si hablaba en serio. Pero don Leandro ya estaba de pie, sacudiendo las migas del pantalón. «¿Cómo se llama tu abuela?» «Rosa». «Hoy vamos a abrir una cuenta a nombre de Rosa y enseñarte a llenar ese formulario sin miedo». Al día siguiente, una nueva imagen recorrió Internet. Don Leandro, entrando a una sucursal de barrio, rodeado de vecinos, ayudando a un grupo de ancianos a usar los cajeros automáticos, sin cámaras oficiales, sin trajes caros, solo con su bastón y una voz amable. La leyenda escrita a mano, en carteles improvisados. No necesitamos poder, necesitamos ser escuchados. El equipo de comunicación del banco no lo había planeado, ni siquiera lo sabían. Cuando Santiago vio la imagen en su celular, durante una reunión con inversores, sintió un nudo en la garganta. ¿Dónde es esto? Sucursal Aljama, Barrio Sur. Su abuelo fue solo, sin avisar. Santiago se levantó sin decir una palabra. Salió de la sala, subió a su auto y condujo directamente hacia el barrio donde su historia había comenzado. Al llegar, lo encontró sentado en una banquita, con 5 adultos mayores alrededor, todos con libretas y formularios en mano. «Abuelo, ¿qué estás haciendo?» «Lo que no hace el banco, escuchar». Santiago se agachó a su lado. «Yo puedo hacer algo más grande con esto, si me ayudas». Don Leandro lo miró con ternura. «Entonces hazlo, pero que sea real, no un anuncio bonito. Que la gente sienta que este lugar también es suyo, incluso si no tiene corbata ni apellido famoso». Esa noche, Santiago publicó un video desde su cuenta personal, sin corbata, sin oficina de fondo. «Hoy aprendí que el verdadero poder no es tener una empresa, es usarla para que otros no pasen por lo que pasaron los nuestros. Y si alguna vez usted fue maltratado por un banco, por cómo hablaba, vestía o por su edad, quiero pedirle perdón en nombre de todos los que se olvidaron de mirarle a los ojos. Vamos a cambiar, y no solo lo prometo, lo voy a hacer con mi abuelo al lado». La historia estaba dejando de ser una anécdota y empezaba a convertirse en movimiento. 3 días después del incidente en la sucursal central, el Consejo Administrativo del Banco Armonía se reunió en sesión extraordinaria. 12 personas sentadas alrededor de una mesa ovalada, todos ellos hombres y mujeres con trajes impecables, relojes caros y rostros endurecidos por décadas de decisiones millonarias. Santiago Calderón estaba al final de la mesa, con el mismo traje negro de siempre, pero esta vez sin corbata. Frente a él, una carpeta con el nuevo proyecto que había decidido presentar. «Lo que pasó con mi abuelo no es un caso aislado», comenzó con voz firme. «Lo sabemos. Lo que está en juego no es una sucursal, es la credibilidad de nuestra institución». Uno de los directores más antiguos, don Alberto Bianchi, levantó una ceja con gesto escéptico. «Santiago, entendemos tu emoción, pero los bancos no se mueven con hashtags. Esto pasará. Siempre pasa. ¿Por qué arriesgar la estructura por una reacción mediática?» Santiago mantuvo la calma. «Porque esta vez no va a pasar. Y no es una reacción, es una oportunidad. Una que no podemos ignorar. ¿Qué propones exactamente?» Santiago deslizó los documentos por la mesa.
La creación de una política integral de trato digno y accesibilidad para adultos mayores, personas de bajos recursos y clientes discriminados por cualquier razón. Se llamará Programa Leandro. Será nacional y estará liderado por él mismo. Un murmullo recorrió la sala. Algunos miraron los papeles, otros soltaron risitas sarcásticas. ¿Tu abuelo va a liderar un programa bancario? Sí, respondió Santiago sin titubear. Él va a escuchar a los clientes donde más duele, en las sucursales. Y nosotros vamos a responder desde arriba. Juntos. Una mujer del comité, la doctora Emilia Vázquez, frunció el ceño. Santiago, esto no es una ONG. Somos un banco. Tenemos accionistas, objetivos de rentabilidad, informes trimestrales. Y si seguimos ignorando la experiencia humana, no tendremos clientes. ¿De qué sirve un balance positivo si la reputación está podrida por dentro? Un silencio tenso cayó sobre la sala. Entonces, Santiago hizo algo inesperado. Abrió su maletín y sacó un sobre de papel manila. Antes de que respondan, quiero que vean esto. Del sobre, extrajo un conjunto de cartas manuscritas. Más de 100. Las extendió sobre la mesa. Estas llegaron esta semana, algunas con letra temblorosa, otras firmadas solo con un nombre. Personas que jamás se habían quejado de nada. Personas que se resignaron por años a ser tratadas como sobras. Aquí están sus historias. Los directores miraban en silencio. Algunas cartas hablaban de hombres que fueron llamados ignorantes por no entender un contrato. Mujeres que fueron tratadas como si molestaran por preguntar 2 veces. Clientes que perdieron el miedo solo después de ver a don Leandro enfrentarse con dignidad. Santiago miró uno por uno a los miembros del consejo. Ustedes deciden o lideramos este cambio o nos convertimos en el símbolo de lo que está mal. Esa tarde, don Leandro estaba sentado en el patio trasero de la casa de su nieto, regando las plantas. Cuando Santiago llegó con los papeles firmados en la mano, no dijo una palabra. Solo se arrodilló frente a él, como lo había hecho el día del banco. ¿Acepta usted liderar el programa que lleva su nombre? Don Leandro soltó una risa. ¿Yo? Si hasta ayer no sabía ni cómo usar el cajero automático. Y por eso mismo, usted no necesita saber de tecnología, usted sabe de gente. El anciano guardó silencio unos segundos. Entonces lo haré, pero a mi manera. ¿Cuál es tu manera, abuelo? Sin traje, sin oficina, y con tiempo para tomar café con cada persona que tenga algo que contarme. La semana siguiente, la televisión transmitía en vivo el lanzamiento oficial del programa Leandro. El evento se realizó en una plaza pública, no en un salón de lujo. La tarima era sencilla. Había sillas de plástico, pan dulce y café en vasos de cartón. Don Leandro subió al escenario con bastón en mano, rodeado de jubilados, estudiantes, empleados bancarios de barrio y su nieto. No vengo aquí como figura, dijo ante el micrófono. Vengo como cliente, como persona, como alguien que fue tratado como invisible en un lugar que lleva mi apellido. El público guardó silencio. Y no vine a vengarme. Vine a recordarles que esto no es solo un banco, es un servicio, y el servicio empieza cuando uno escucha. Esa misma noche, mientras Santiago revisaba el impacto en redes, recibió una llamada inesperada de uno de los directores que había votado en contra del programa. Calderón, te debo una disculpa. Vi la transmisión. Mi madre estaba viendo. Lloró. Dijo que por primera vez sintió que alguien importante la representaba. Entonces cambiaron de opinión. No solo eso,
Queremos extender el programa a otras filiales internacionales. Lo que hiciste, lo que hizo tu abuelo, es más grande de lo que creímos. Santiago colgó con el corazón encendido. Su abuelo había hablado sin corbata, sin cifras, sin discursos técnicos, y había logrado lo que los banqueros de traje nunca pudieron: que la gente volviera a creer. Las semanas siguientes fueron algo que ni el propio Santiago Calderón pudo anticipar. Lo que comenzó como un acto de defensa familiar se había transformado en un fenómeno nacional. Don Leandro, el abuelo humilde, comenzó a recibir invitaciones de programas de televisión, radios comunitarias y hasta universidades que querían escucharlo hablar. No de finanzas, sino de humanidad. «Yo no vengo a dar cátedras», decía siempre con modestia. «Vengo a contar cómo se siente que te miren como si no fueras nadie». Las imágenes del anciano recorriendo sucursales del interior del país se hicieron virales. Lo recibían con aplausos. Las oficinas paraban sus funciones para escucharlo. Los empleados lloraban al escucharlo relatar lo que había sentido cuando fue humillado, y en cada visita dejaba una frase escrita a mano en un cartel: «Este banco es de todos. Si no lo entiendes, no trabajes aquí». Santiago, por su parte, se mantuvo firme en la implementación del programa Leandro. Designó equipos de revisión, auditores externos, y autorizó que cualquier cliente pudiera dejar una carta o video denunciando situaciones de trato indigno. La transformación era real, y la imagen pública del banco también. Pero justo cuando la ola de entusiasmo alcanzaba su punto más alto, algo oscuro emergió desde el pasado. Un jueves por la tarde, mientras Santiago revisaba los informes de impacto del programa, recibió una notificación urgente de su equipo legal. Una denuncia anónima acababa de ser enviada a los principales medios financieros del país. El documento de más de 30 páginas incluía registros internos de hace 12 años, evidencias de que una sucursal había cerrado la cuenta de una mujer indígena sin justificación, confiscando su dinero con pretextos burocráticos, correos donde un gerente usaba lenguaje discriminatorio al referirse a clientes no educados. Lo más grave, una de las firmas que aprobó la operación irregular llevaba el apellido Calderón. Santiago sintió el peso del mundo sobre sus hombros. «¿Quién firmó esto?» «Fue tu padre», respondió el abogado. «Don Ernesto Calderón. Mi padre no trabajaba aquí, no oficialmente, pero por un tiempo asesoró en silencio antes de su retiro total». Santiago se quedó en silencio. «¿La víctima aún vive?» «Sí, vive en una comunidad rural y nunca recuperó su dinero». Esa noche Santiago visitó a su abuelo. «Abuelo, necesito que veas esto», le mostró las copias impresas. Don Leandro leyó cada página en silencio. Al terminar, cerró los ojos y apretó los labios. «¿Tú sabías?» «No, pero no me sorprende». «¿Qué quieres decir?» «Tu padre tenía ideas muy distintas a las mías. Creía que la eficiencia era más importante que las personas, que ayudar a los débiles era una distracción. No discutíamos mucho, porque me dolía aceptar que él se había endurecido. Abuelo, esto puede destruir todo. Solo si lo escondes». Santiago lo miró confundido. «¿Quieres que lo haga público?» «Si el programa lleva mi nombre, no puede construirse sobre silencio». 2 días después, Santiago convocó una rueda de prensa inesperada. Esta vez, no había anuncios de expansión, ni campañas, ni reformas. Se paró frente a los micrófonos con una carpeta en la mano. «Hoy no vengo a hablarles como un CEO, vengo como heredero de una historia y responsable de sus sombras», explicó la situación. Mostró los documentos. Dijo el nombre de su padre. «A la señora Antonia Hualpa,
Víctima directa de esa injusticia, quiero ofrecerle hoy una disculpa pública, un resarcimiento completo con intereses y una visita personal para pedirle perdón. No basta con cambiar el presente si no enfrentamos el pasado. El país quedó en shock. Ningún empresario, mucho menos un banquero, había hecho algo así. Y al final de la conferencia, volvió a aparecer don Leandro, quien subió al escenario sin guión ni protocolo. Mi nieto no solo cambió el banco, se atrevió a limpiar lo que su propio padre manchó. Eso sí es dignidad. El auditorio se puso de pie. Esa misma semana Santiago viajó a la comunidad donde vivía la señora Antonia. No llegó con cámaras, ni con prensa, ni con regalos, solo con un cuaderno y una silla. Vengo a escucharla, dijo, todo el tiempo que usted necesite. Y Antonia habló de su trabajo como tejedora, de cómo había guardado sus ahorros durante años, de cómo un día entró a una sucursal y salió con las manos vacías y el alma rota. Ese día entendí que para ustedes no éramos personas, éramos estorbo. Santiago no respondió, solo escribió página tras página, palabra por palabra, y al final se levantó y dijo: a partir de hoy, cada empleado nuevo del banco deberá leer su historia antes de firmar su contrato, para que nunca más alguien con uniforme olvide para quién trabaja. Antonia lloró en silencio, no por el dinero, por la memoria, por ser, por fin, vista. A los ojos del país, el Banco Armonía se había convertido en un emblema de redención. Lo que antes era sinónimo de élite y exclusión, ahora era modelo de empatía, reparación y responsabilidad institucional. Revistas internacionales destacaban el caso Calderón como ejemplo de gobernanza ética. Universidades lo estudiaban en seminarios de administración y liderazgo. Leandro, quien seguía negándose a usar traje en los eventos, era considerado el abuelo de la banca humanizada. Pero como suele suceder, cuando algo brilla demasiado, las sombras también se despiertan. Una mañana Santiago fue citado con urgencia al piso ejecutivo. Su secretaria personal le informó que su tío, Germán Calderón, había regresado de Europa y exigía una reunión inmediata con el consejo directivo. Germán era hermano de su padre Ernesto, empresario frío, calculador, con vastos escritos, participación accionaria en otras entidades bancarias en Suiza y Panamá. Hacía años que no se pronunciaba sobre los asuntos del banco familiar, pero ahora había regresado con una carpeta llena de números y una expresión cargada de resentimiento. «Esto es en serio, Santiago», dijo al entrar en la sala de juntas. «¿Has convertido un banco en un centro de beneficencia social?» «Buenos días, tío», respondió Santiago con calma. «Si viniste a entender lo que estamos haciendo, tomemos un café. Si viniste a destruirlo, no pierdas tiempo. Ya no tienes ese poder aquí». Germán golpeó la carpeta sobre la mesa. «Tus decisiones están reduciendo el margen operativo. Has puesto a ancianos a evaluar sucursales. Has indemnizado a clientes de hace décadas y ahora planeas abrir cuentas comunitarias sin historial financiero. He hecho lo que debía hacerse y el banco está más fuerte que nunca». ¿Más fuerte? Germán encendió un proyector con gráficos fríos. «Menos rentabilidad, más gastos operativos, menos bonificaciones para los altos mandos. ¿Eso te parece fortaleza?» Santiago no miró los números, solo se puso de pie. «Mi fortaleza no se mide en bonos, se mide en confianza. Y esa, tío,
Está creciendo como nunca antes. Uno de los directores más antiguos, que había apoyado tímidamente a Germán en el pasado, intervino. Señor Germán, con todo respeto, los nuevos clientes han aumentado en un 26%. Las denuncias se redujeron en 87%. El impacto mediático ha sido positivo. El programa Leandro funciona y no durará, gritó Germán, perdiendo por primera vez el control. Porque está basado en emociones, no en estructura. Cuando ese viejo muera, todo caerá. La sala quedó en silencio. Santiago lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Ese viejo, como tú le llamas, es la raíz que tú perdiste hace años. Y si crees que todo esto depende solo de su vida, es porque no entendiste nada. ¿Entonces es una guerra, sobrino? No, es una elección. Puedes quedarte y construir con nosotros, o puedes salir por donde entraste, con tus planillas, tus fondos ocultos y tu apellido lleno de polvo. Germán lo observó unos segundos, luego tomó su carpeta y se marchó sin mirar atrás. Esa noche, Santiago se encontró con su abuelo en la cocina, tomando mate como cada viernes. «Viniste a contarme que Germán vino a buscar guerra». Santiago sonrió sin sorprenderse. «Lo sabes todo, ¿verdad? Todo lo que no dicen las cámaras». Sí, Germán nunca entendió lo que era construir con las manos. Solo supo mover dinero de un lado a otro. Pero el legado verdadero no se transfiere en acciones. ¿Crees que volverá a intentar algo? Seguro, pero no podrá contra una verdad que ya despertó en la gente. En paralelo, una iniciativa popular comenzaba a tomar fuerza. Vecinos, comerciantes y líderes sociales empezaron a formar Círculos Leandro, grupos comunitarios que se reunían en plazas, bibliotecas y asociaciones barriales para compartir educación financiera, asesoría gratuita y defensa de derechos bancarios. Lo sorprendente era que el banco no los había creado. Nacieron de la gente. En uno de los videos más compartidos del mes, una mujer decía entre lágrimas: «Si ese señor pudo decirle la verdad a los poderosos, entonces yo también puedo reclamar lo que es justo». El impacto era tan profundo que otros bancos comenzaron a imitar algunas acciones, pero sin alma, sin verdad, apenas intentando contener la pérdida de clientes. Don Leandro seguía recusando entrevistas de grandes canales. «Yo ya dije lo que tenía que decir. Ahora es tiempo de que la gente hable por sí misma». Mas Santiago sabía que el verdadero poder de su abuelo no era lo que él decía, era lo que él inspiraba en aquel silencio humilde. El país entero estaba escuchando. El lunes por la mañana, la sucursal de Valle Sur abrió con normalidad. Era una de las zonas más apartadas del país, donde aún no había llegado la digitalización total, y donde muchas personas vivían sin acceso a servicios bancarios básicos. Allí, sin previo aviso ni escolta, llegó don Leandro con su bastón, su sombrero de ala ancha y una libreta gastada en el bolsillo interior de su abrigo. «¿Ustedes?», preguntó el gerente sorprendido al reconocerlo. «Un cliente más», respondió Leandro con una sonrisa. «Pero vengo a escuchar a los que no tienen voz. ¿Puedo sentarme con ellos?». Durante más de 3 horas conversó con agricultores, madres solteras, maestros jubilados. Les preguntó cómo se sentían al entrar a un banco. ¿Qué temían? ¿Qué esperaban? Anotó cada historia. Agradeció cada mirada. Pero al salir de la sucursal, con el sol golpeando fuerte y el cansancio acumulado de semanas de viajes, Leandro tropezó en un peldaño mal construido frente al edificio. Intentó sostenerse, pero cayó hacia un costado.
golpeándose el pecho con el borde de una jardinera de cemento. Los testigos corrieron. Una ambulancia fue llamada de inmediato. ¡Es el abuelo Calderón! ¡Se cayó! ¡Respira lento! El video fue filmado por un transeúnte. En menos de 15 minutos, estaba en todas las redes sociales del país. En la sala de juntas del banco, Santiago estaba en una reunión con representantes de prensa internacional cuando su asistente entró sin tocar. «Señor, su abuelo ha sufrido un accidente». El celular de Santiago vibró. La pantalla mostraba una notificación en mayúsculas. Don Leandro Calderón, hospitalizado de urgencia en Valle Sur. Santiago se levantó sin decir palabra. El silencio en la sala fue absoluto. Mientras tanto, en otro piso del edificio central, Germán Calderón recibía una llamada. «Es ahora», dijo el interlocutor con tono frío. «Empieza a filtrar el informe». «¿Está seguro? ¿Con su padre en el hospital?» «Justamente por eso. Si muere, este programa caerá con él. Y si vive, será demasiado tarde». El informe al que se refería Germán era una manipulación contable. Cifras forjadas que mostraban que el programa Leandro estaba generando supuestas pérdidas millonarias. La idea era simple: filtrar los datos a un influenciador financiero conservador, generar pánico en el mercado y forzar a Santiago a recular. Ese mismo día, un canal digital lanzó un video. El banco humano, en realidad, está en quiebra. Miles comenzaron a compartir. ¿Qué está pasando con el Banco Armonía? ¿Quién controla de verdad sus fondos? ¿Y si todo esto fue solo una estrategia para manipular la opinión pública? Santiago aterrizó en Valle Sur a las 17:42. Un coche oficial lo esperaba. Llegó al hospital rural con el corazón acelerado, sin saber si iba a despedirse o a sostener la mano de su abuelo una vez más. La sala de cuidados intensivos era pequeña, con paredes despintadas, y una enfermera que lo reconoció de inmediato. «Está estable, pero el golpe afectó el tórax. Hay líquido en los pulmones. Es frágil». Santiago entró. El cuarto olía a alcohol y tiempo. Leandro estaba inconsciente, pero respiraba. Lentamente, con esfuerzo. Santiago se sentó junto a él, le tomó la mano y por primera vez en años dejó caer lágrimas sin contenerse. «No te vayas, abuelo. No ahora. Todavía no terminamos». Al otro lado del país, los rumores crecían. Las acciones del banco cayeron un 3% en cuestión de horas. Las redes estaban divididas entre preocupación genuina por don Leandro y desconfianza sembrada por los números manipulados. ¿Y si todo fue una campaña de marketing? ¿Y si el abuelo es solo una imagen falsa? ¿Y si el banco cae y nadie responde? Esa noche, desde la habitación del hospital, Santiago escribió una carta a mano. Al amanecer, la publicó como imagen escaneada en todas las redes sociales del banco. «Si mi abuelo no se levanta, continuaré cada paso con su bastón. Si las cifras caen, invertiré mi propio patrimonio. Si pierdo la dirección, volveré a escuchar en cada sucursal. Pero lo que no haré nunca es traicionar lo que él me enseñó, que un banco sin alma es solo un edificio con cajas fuertes vacías». El país se detuvo. Literalmente, la carta fue leída en el noticiero nacional, compartida por artistas, líderes religiosos y personas comunes. Y al caer la tarde, una enfermera salió sonriendo de la unidad de cuidados intensivos. «¿Está despierto?», preguntó su nieto. Santiago corrió hacia la habitación. Al entrar,
vio los ojos abiertos de Leandro con la voz débil pero viva. ¿Te asustaste? Pensé que te había perdido. Todavía no. Aún nos queda una última lección. Santiago sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cuál? Don Leandro respiró hondo y susurró. Enseñarles a no tener miedo de empezar de nuevo. Al llegar al edificio central, Santiago encontró un ambiente enrarecido. Las miradas eran esquivas, los teléfonos sonaban sin parar y los empleados murmuraban entre sí. En la sala de prensa, más de 40 medios nacionales e internacionales esperaban respuestas sobre el supuesto colapso financiero. Santiago respiró hondo. Subió al estrado con un cuaderno de anillas en la mano izquierda y una carpeta negra en la derecha. Gracias por estar aquí. Sé que esperan cifras, pero primero quiero contarles una historia. La sala se silenció. En 1965, un joven aprendiz entró a este banco con zapatos prestados y hambre de justicia. Nadie lo vio, nadie lo escuchó, pero él observaba todo. Hoy, ese hombre es mi abuelo. Y la razón por la que este edificio no colapsó antes es porque él lo sostuvo en silencio durante más de 40 años. Ayer, ese hombre casi muere. No por el tiempo, sino por el peso que decidió volver a cargar cuando yo dudé en hacerlo. Santiago dejó el cuaderno a un lado, abrió la carpeta negra y mostró una hoja. Este es el supuesto informe de pérdidas filtrado por medios anónimos. Dice que el programa Leandro genera fugas de capital, que es inviable, que es una utopía. Hizo una pausa. Levantó una segunda hoja. Este otro documento es la Auditoría Interna Real, firmada por 2 consultoras internacionales. ¿Saben qué muestra? Que por cada peso invertido en inclusión financiera, generamos 3 en confianza, reputación, nuevas cuentas y alianzas con sectores antes excluidos. Las cámaras se encendieron, murmullos entre los periodistas. ¿Quién fabricó ese primer documento?, preguntó uno de ellos. Lo sabrán pronto, pero les puedo adelantar algo. Lleva el apellido Calderón. Y no es el mío. La revelación cayó como un rayo. Horas después, Germán fue llamado a la sala del consejo. Santiago entró en silencio, seguido por 3 miembros independientes del comité de ética. ¿De verdad creíste que podrías destruir esto desde dentro? No destruía, solo corregía el rumbo. Forjaste documentos, filtraste mentiras, sembraste miedo en los mercados. ¿Qué parte de eso es corrección? La parte en la que salvas al banco de la fantasía. Santiago se inclinó, colocando sobre la mesa la carta firmada por todos los miembros del directorio, incluyendo 3 fundadores. Estás fuera, Germán. A partir de hoy, tus acciones quedan congeladas y se abrirá una investigación penal. ¿Me expulsas de la empresa que yo ayudé a fundar? No, te expulsas solo, por haber olvidado lo que significaba el apellido Calderón. A las 18 horas, Santiago volvió a hablar, esta vez con su abuelo conectado por videollamada desde el hospital. Ambos aparecieron en pantalla dividida. Leandro con una manta sobre los hombros. Santiago de pie. Hoy no presentamos cifras. Presentamos un nuevo modelo. Desde ahora, el Banco Armonía tendrá una tercera línea operativa, junto a minoristas y grandes cuentas, la línea humanitaria, con asesoría financiera gratuita, microcréditos con tasa simbólica y retorno social basado en impacto, no en rendimiento inmediato. Un periodista preguntó, ¿y cómo lo sostendrán? Santiago miró a la cámara y sonrió. Con lo mismo que sostuvo este banco durante 70 años,
aunque nadie lo supiera, con dignidad. La transmisión fue cortada por aplausos espontáneos. En redes comenzaron a viralizarse imágenes de personas en diferentes pueblos escribiendo «Gracias, Leandro», en murales improvisados, cartulinas, incluso en pizarras escolares. Esa noche una chica entregó a Santiago un sobre en la puerta de la sede del banco. Dentro había un diseño simple, hecho con lápiz de color. Un señor sonriente, sentado en una silla de ruedas, con una capa de superhéroe en la espalda. En Tilua, en el ojo se leía, «El banco más fuerte tiene corazón». Santiago puso el diseño en el cofre principal del banco y entonces decidió su próximo paso. «Abuelo», dijo al día siguiente al visitarlo, «nos invitaron a Washington. Quieren que contemos la historia. Vas a ir. Solo si vienes conmigo». Leandro lo miró con ternura. «Entonces será nuestra próxima sucursal. Washington, D.C. 3 semanas después. El aire era frío, pero el ambiente vibraba con expectativa. Una cumbre internacional sobre inclusión financiera había convocado a líderes bancarios de todo el mundo, entre ellos representantes de bancos centrales, organismos multilaterales y las mayores instituciones privadas de Europa, Asia y América. Y por primera vez, un abuelo con bastón entraba por la alfombra roja. Leandro Calderón, vestido con un traje oscuro modesto y una bufanda tejida a mano, avanzó con paso lento al lado de su nieto. Las cámaras captaron cada instante. Algunos lo saludaban con respeto, otros con recelo disfrazado de cortesía. «Ese es el anciano del Banco Humano, ¿no?» «Sí, el que están usando como imagen populista. ¿Y si funciona? ¿Sabes cuántos negocios se vendrían abajo?» En la sala principal, Santiago subió al estrado con su abuelo sentado detrás. Durante años pensamos que la exclusión financiera era un efecto colateral. Hoy sabemos que fue una estrategia: negar el crédito al campesino, cerrar la puerta al inmigrante, ignorar al anciano sin cuenta bancaria. Fue una forma de poder. Pero ya no más. Un murmullo recorrió el salón. Algunos sonreían, otros apretaban los labios. El programa Leandro no busca caridad, busca justicia. No busca regalar dinero, busca devolver oportunidades. Un moderador levantó la mano. «Señor Calderón, ¿no teme que su modelo incentive la irresponsabilidad financiera?» Leandro tomó el micrófono. Su voz era suave, pero cada palabra resonaba con fuerza. ¿Sabe cuántos ancianos han muerto esperando ser atendidos por un sistema que nunca los reconoció? ¿Sabe cuántos niños dejaron de estudiar porque nadie quiso fiarle una bicicleta para llegar a la escuela? No hablamos de irresponsabilidad, hablamos de humanidad. La sala quedó en silencio, pero no todos estaban convencidos. Al final de la cumbre, un grupo de ejecutivos de grandes fondos se reunió en privado. Esto puede cambiar las reglas del juego. Si lo dejamos crecer, afectará a nuestras proyecciones. Ya están replicando su modelo en 3 países, uno de ellos con subsidio del BID. Tenemos que frenar esto. Uno de ellos, un hombre de apellido Rothner, sonrió sin humor. Vamos a hacer lo que siempre ha funcionado: desacreditar la fuente. Días después, comenzó a circular una campaña anónima con titulares como «El abuelo bancario no era tan humilde como dicen». El pasado oscuro de la familia Calderón. ¿Quién financia realmente al Banco Armonía? Cuentas falsas comenzaron a comentar en masa en los posts del banco. Influencers fueron pagados para cuestionar la transparencia del proyecto. Una denuncia falsa fue presentada en Panamá. Santiago recibió una llamada.
Señor Calderón, el Canal X va a transmitir una nota mañana con documentos adulterados. ¿De dónde salió eso? De un banco suizo. Al parecer, uno de los más antiguos del mundo. Santiago colgó en silencio. No se trataba más de un proyecto local. Era una guerra de narrativa a escala global. Mientras tanto, Leandro recibía cartas de apoyo de todos los cantos. Niños que ahora tenían cuenta bancaria en nombre de su abuela. Trabajadores rurales que habían conseguido crédito para comprar herramientas. Inmigrantes que habían conseguido morada al probar vínculo financiero por el nuevo sistema. Pero también llegaban amenazas. Viejo traidor. Están destruyendo el mercado. Van a pagar caro por lo que están haciendo. Santiago mandó reforzar la seguridad, pero Leandro apenas balanceó la cabeza. Cuando los lobos ladran, es porque el bosque está despertando. Al final de la semana, Santiago hizo una transmisión abierta. Con los ojos fijos en la cámara, dijo: «Nos quieren silenciar, quieren hacernos dudar, quieren que regresemos a lo de siempre, pero no vamos a retroceder, porque esta vez no estamos solos». Detrás de él, decenas de gerentes regionales, algunos con trajes, otros con ropas tradicionales de sus pueblos. Levantaron juntos un documento. El Compromiso Armonía, una carta abierta firmada por más de 800 colaboradores de 12 países, afirmando que el modelo se había tornado mayor que el banco. Era ahora un movimiento global. Leandro, al saber esto, lloró por primera vez en público. «¿Qué pasa, don Leandro?», le preguntó una periodista. «Nada. Solo que pensé que no viviría para ver esto». «¿Ver qué?». «Un banco que no necesita armas para cambiar el mundo». Mas del otro lado del océano, en cuanto un ejecutivo europeo apagaba la luz del escritorio, dejó sobre la mesa una carpeta con la inscripción «Operación Eclipse», neutralizar el caso Calderón. Y entonces llamó a alguien en silencio. «Activen la fase final». Santiago no se sentó detrás del escritorio aquel día. Tampoco usó su traje habitual. Llevaba una camisa sencilla, las mangas arremangadas y los ojos rojos de no haber dormido. El banco estaba más silencioso que nunca. Las cámaras de seguridad, que antes solo servían para vigilar el dinero, ahora grababan un momento que se volvería historia. Frente a él se encontraba el consejo directivo. 6 personas de distintas edades, cada una con su carpeta, su opinión, su agenda. «Señor Navarro», comenzó uno de ellos, «entendemos su emoción, pero convertir esta institución en una fundación de impacto social no es una decisión que pueda tomarse por impulso». Santiago no respondió de inmediato. Solo sacó una carpeta y la deslizó por la mesa. Dentro había documentos, registros, balances. «No es un impulso», dijo finalmente. «Es el legado que él me dejó. Ustedes están aquí por su visión. Yo también». Otro miembro del consejo frunció el ceño. «Pero una fundación no genera lucro. No estamos aquí para hacer caridad, ¿no?», preguntó Santiago con voz firme. «Entonces, ¿por qué sus abuelos abrieron cuentas aquí? ¿Por qué la comunidad nos apoyó cuando ninguna otra institución lo hizo?». Hubo silencio. «Mi abuelo fundó esto para abrir puertas, y si ustedes quieren cerrarlas ahora, tendrán que hacerlo sin mí». La amenaza flotó en el aire como un trueno sin relámpago. Pero Santiago no se movió. No miró atrás. Sabía que ese momento definiría no solo su carrera, sino el rumbo del banco. Horas más tarde, en el hospital, Leandro seguía en coma. Su cuerpo frágil descansaba entre sábanas blancas, con máquinas marcando cada latido, cada respiración artificial.
Santiago se sentó junto a él. Sacó una hoja doblada de su bolsillo. Hoy casi perdí todo, abuelo, pero creo que gané algo más importante. Te leí frente al consejo. Algunos aplaudieron. Otros me miraron como si estuviera loco. Pero ya no me importa. Abrió la hoja. Era la primera carta que Leandro le había dejado años atrás, cuando murió la abuela. Decías que no era tiempo todavía. Hoy sí lo es. La voz de Santiago se quebró. Y si no despiertas, te prometo que igual seguiré adelante, porque no se trata solo de ti o de mí. Se trata de todos los que alguna vez sintieron que no tenían lugar. Mientras tanto, en las redes sociales, el video del abuelo expulsado del banco había alcanzado más de 30 millones de reproducciones. Celebridades compartían el momento. Usuarios anónimos contaban historias similares. Una mujer escribió: «Ese hombre podría haber sido mi padre. Lo miraron como si no valiera nada, y resulta que es el alma del lugar». Otra persona publicó una foto de su abuelo con un uniforme de 1960, limpieza, diciendo: «Este señor no fundó un banco, pero me enseñó a caminar con la cabeza en alto». Amira, la hija de Santiago, llegó al hospital al atardecer. Llevaba una pequeña caja en las manos. «Papá, encontré esto en la oficina de abuelo». Santiago la abrió con cuidado. Dentro había una llave de madera, antigua, tallada con símbolos que él no reconocía. «¿Sabes qué es?» «No, pero creo que es para ti». Santiago la sostuvo con fuerza. No era una llave de bóveda, era una llave simbólica, una que abría otra cosa. «Gracias, hija. Eres más parecida a él de lo que imaginas». Esa noche, Santiago escribió una nueva carta. No era para el consejo, no era para los medios, era para su abuelo. «Querido abuelo, hoy di el paso que temías que yo no diera. Hoy dejé de pensar en cómo me ven y empecé a pensar en qué dejo detrás. Si despiertas, te contaré cada detalle, y si no lo haces, lo sabrás igual, porque haré ruido, del bueno. Te amo, tu nieto, Santiago». La guardó en el bolsillo de la chaqueta. Mientras acariciaba la mano de Leandro, una enfermera entró corriendo. «Señor Navarro, está despertando». Santiago se levantó de golpe. Corrió hacia la habitación. Y al entrar, vio los ojos de su abuelo abriéndose lentamente. «¿Te asustaste?», susurró Leandro con una media sonrisa. Santiago se agachó y lo abrazó con fuerza. «Pensé que te perdía». «Todavía no. Aún nos falta una última lección». Santiago, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó: «¿Cuál?». Leandro respiró hondo, mirando el techo como si pudiera ver el futuro, y susurró: «Enseñarles a no tener miedo de empezar de nuevo». Pasaron 5 años desde aquel día en que Santiago Calderón rechazó la oferta millonaria que pudo haberlo convertido en uno de los hombres más ricos del continente. Pero eligió algo distinto. Eligió hacer historia, y no lo hizo solo. Eligió sembrarla con las mismas manos que una vez fueron expulsadas de una sucursal por no parecer confiables. Leandro Calderón vivió para ver cómo el banco que había ayudado a fundar con su nieto se convertía en un faro mundial de ética financiera. Pero también supo cuándo era hora de dar un paso al costado. «Este banco no debe depender de rostros», le dijo una tarde a Santiago, mientras miraban desde la terraza la ciudad iluminada. «Tiene que sostenerse en principios. ¿Y tú qué harás? Caminar, escuchar, escribir, sembrar, quizás». Leandro se fue sin hacer ruido.
Viajó por América Latina visitando comunidades rurales, conversando con pequeños agricultores, jubilados olvidados, jóvenes emprendedores, sin acceso a crédito. En cada lugar dejaba algo más valioso que dinero: respeto y una idea. Cuando falleció, 3 años después, su nombre ya era conocido en más de 40 países, pero pocos sabían que el verdadero impacto recién estaba comenzando. Tras su partida, Santiago tomó la decisión de transformar la sede central del banco en algo más grande. «Vamos a fundar la Casa Armonía», anunció frente a su equipo. ¿Una nueva oficina? No, un espacio de formación y conciencia. Aquí no se venderán productos financieros. Aquí formaremos líderes éticos para que el mundo no necesite bancos como el nuestro en el futuro. La Casa Armonía se inauguró con representantes de más de 30 países. Se impartían clases de ética económica, comunicación con propósito, liderazgo comunitario y finanzas solidarias. Pero lo más impactante fue el Archivo Calderón, un salón donde se exponían objetos personales de Leandro, una libreta vieja, su primer recibo de pago como jubilado, y una carta manuscrita dirigida a Santiago. La carta decía: «No te conviertas en lo que viniste a combatir. El respeto no se hereda, se cultiva y se cuida todos los días». Años después, una periodista descubrió que Leandro había cambiado de apellido. Indagando en archivos históricos, encontró conexiones con movimientos de resistencia económica en América del Sur, redes solidarias en tiempos de dictadura y hasta vínculos con comunidades indígenas que protegían sus ahorros bajo tierra porque ningún banco los aceptaba. Santiago, al enterarse, pidió confirmación a su tía, la única hermana viva de Leandro. Ella solo asintió. «Tu abuelo fue muchos hombres antes de ser Leandro, pero en todos ellos llevaba la misma esencia: justicia para el invisible». La historia comenzó a expandirse como fuego lento. En escuelas, universidades y foros, su nombre se transformó en símbolo. Documentales fueron filmados. Un libro con su historia llegó a las listas más vendidas. Pero Santiago sabía que algo más profundo aún faltaba. «No basta con recordar», le dijo a su equipo un día. «Tenemos que convertir su historia en herramienta». Fue así como nació el proyecto más ambicioso, la Red Armonía, una alianza de cooperativas, bancos comunitarios y entidades de microcrédito, guiados por los principios fundacionales de Leandro. No había fines de lucro, solo fines de transformación. Y mientras todo esto ocurría, en silencio, algo más se gestaba. Una niña de 11 años, en una aldea perdida del sur de Chile, escribió una carta a la fundación. «Mi abuelita me dijo que el banquero de la televisión antes fue zapatero. Eso es verdad. Si es así, yo quiero ser como él. Quiero ayudar sin que me importe cómo se ve la gente. ¿Puedo estudiar ahí con ustedes?» Santiago leyó la carta 3 veces. Luego miró por la ventana. «Está comenzando otra historia», susurró. Y lo sabía. La semilla que Leandro había sembrado aún no había mostrado su árbol más alto, pero ya se escuchaba en el viento el crujido de algo que estaba por florecer. A 5.000 kilómetros de la Casa Armonía, en las colinas del norte de Marruecos, una mujer de cabello cubierto y manos curtidas por el trabajo abrió su primer taller textil. Lo hizo gracias a un microcrédito otorgado por un banco comunitario afiliado a la Red Armonía. Su primer cliente fue una joven francesa que estudiaba moda inclusiva. Su segundo, una empresa japonesa que buscaba textiles éticos. Su vida cambió. La de sus hijos también. Nunca supo quién fue Leandro Calderón. Solo sabía que alguien, alguna vez, había dicho: «Si tu proyecto sirve a tu comunidad,
vale más que cualquier garantía. En Perú, un joven que había crecido limpiando parabrisas en los semáforos consiguió una beca para estudiar economía en la universidad más prestigiosa de Lima. Su ensayo de admisión se titulaba El abuelo del banco. En él describía cómo la historia de un hombre que una vez fue rechazado por su apariencia lo inspiró a desafiar todas las estadísticas. «Yo no quiero ganar millones», escribió. «Quiero que ningún niño sienta que debe pedir disculpas por su ropa antes de entrar a un lugar». Fue aceptado con honores. En México, una niña de 13 años fue elegida para leer un discurso en una asamblea escolar. En lugar de hablar sobre sus logros, contó la historia de Leandro. Al final dijo: «Mi papá llora cada vez que ve su video, porque a él también lo sacaron una vez, de un banco por llevar botas sucias». El video de la niña se volvió viral. La historia volvió a circular en las redes, doblada a más de 20 idiomas, y con cada nuevo espectador nacía una nueva semilla. Santiago no buscaba fama, pero ya no podía caminar por la calle sin que alguien lo saludara, le pidiera consejo o simplemente le agradeciera. Un día, en un ascensor, una joven le mostró una libreta. «¿Sabes qué es esto?» «Claro, la cuenta de ahorro de la fundación». «Sí, pero para mí es algo más. Es el lugar donde guardo la esperanza de que algún día mi madre no tenga que limpiar casas para pagarme la universidad». Santiago miró sus ojos, y en ellos vio los mismos que una vez le hablaron desde el otro lado de una ventanilla bancaria. «Tu madre no limpia casas, ella construye futuros», le dijo, y cuando bajó del ascensor no pudo evitar mirar al cielo. «¿Estás viendo esto, verdad, abuelo?» La fundación decidió crear una plataforma educativa gratuita. Llamaron al proyecto Calderón. Incluía cursos, simulaciones, mentorías y apoyo emocional para jóvenes de contextos vulnerables. En menos de 2 años, más de 1 millón de estudiantes ya habían pasado por ella. Pero lo más impactante era la sección final, un espacio llamado Tu historia cuenta, donde cada usuario podía contar su propia experiencia con el respeto, el rechazo o la transformación. Allí, un día, Santiago leyó algo que lo paralizó. «A mí me sacaron de un banco cuando tenía 9 años. Estaba con mi abuelito. Me sentí invisible, hasta que el dueño apareció. Aún no sé por qué lo hizo, pero desde ese día supe que quería ser como él. Mi nombre es Amira Calderón y hoy tengo 18. Era su hija. Él nunca le había contado esa historia, ni ella nunca le había preguntado, pero lo había sentido, lo había vivido en silencio y lo había transformado en propósito. Santiago lloró por primera vez en años. Lloró con esa mezcla extraña de amor, sorpresa e incerteza. Su historia ya no era suya, era del mundo, y aún faltaba lo más importante, porque en la bóveda más profunda de la antigua sede del banco, cerrada con una llave de madera desgastada, aún reposaba una última carta de Leandro, una carta que nadie había abierto, una carta marcada con una sola palabra: cuando sea el momento. Era una tarde nublada cuando Santiago decidió abrir la carta. Había esperado años. Esperó a que la fundación caminara por sí sola, a que su hija encontrara su voz, a que el mundo comenzara a entender que un banco podía construirse sobre la dignidad. Ahora estaba listo. La bóveda estaba casi vacía. Solo quedaba aquella pequeña caja de madera que Leandro había dejado, con la palabra «cuando sea el momento» tallada a mano. Santiago la sostuvo como si fuera un corazón. La abrió. Dentro había una hoja amarillenta,
escrita con tinta negra de puño y letra firme. Decía: Santiago, si estás leyendo esto, es porque el ruido ya pasó y solo queda lo esencial. Quiero contarte algo que no te dije en vida, porque necesitabas descubrirlo tú mismo. Yo fui rechazado por todos los bancos antes de ser fundador de uno. Fui expulsado, humillado, ignorado. No porque no tuviera valor, sino porque el valor no siempre se ve a simple vista. Cuando la gerente te gritó aquel día y tú me defendiste, no fue la primera vez que alguien me defendía. Fue la primera vez que alguien me defendía con poder, y tú no lo usaste para vengarte. Lo usaste para cambiar las reglas del juego. Ese día supe que todo había valido la pena. No fundamos un banco, Nieto. Fundamos una grieta en el sistema. Un respiro en un mundo que asfixia. Y ahora tú y tu hija y quienes vendrán tienen una elección que yo no tuve. Ser luz sin pedir permiso. Si algún día dudas, recuerda esto. Los poderosos imponen respeto, los justos lo inspiran. Tú ya sabes cuál fuiste. Nos volveremos a ver cuando el mundo no necesite puertas giratorias, ni etiquetas, ni apellidos. Hasta entonces, sigue construyendo puentes. Con amor eterno, Leandro. Santiago no pudo moverse durante varios minutos. Sentía que su abuelo estaba allí, parado junto a él, con esa sonrisa sabia que decía tanto sin hablar. Dobló la carta con cuidado. Luego bajó al auditorio de la Casa Armonía, donde esa noche se celebraría el 10º aniversario de la fundación. El salón estaba lleno. Personas de todas las culturas, edades e idiomas. Antes de subir al escenario, buscó a Amira entre el público. Allí estaba, con una camiseta que decía: Tu historia también cuenta. Santiago subió. Hace 10 años abrimos una puerta. Hoy somos miles los que cruzamos otras, dijo. Pero esta noche quiero leerles algo que nunca antes había compartido. Leyó la carta. Cuando terminó, había lágrimas en cada rincón del auditorio. No lágrimas de tristeza, sino de certeza. Y entonces hizo algo inesperado. Sacó una pequeña caja del bolsillo interior de su saco. Dentro, una llave de madera, la misma que su abuelo había usado. Esta llave ya no me pertenece, pertenece al mundo. Se la entregó a Amira, su hija, frente a todos, porque el respeto no se hereda, se cultiva. Amira no dijo nada, solo abrazó a su padre con fuerza, y ese gesto fue más fuerte que cualquier discurso. Esa noche, la imagen del abrazo entre padre e hija se volvió símbolo. Un mural con sus siluetas fue pintado en cada una de las sedes internacionales de la fundación. Debajo, una frase sencilla: aquí, nadie es invisible. Años después, un niño caminaba de la mano de su madre hacia una sucursal de la Red Armonía. Llevaba una carta apretada contra el pecho. En la carta decía: quiero abrir mi cuenta. Me llamo Leandro. Y cuando cruzó la puerta, nadie lo miró por su ropa. Nadie lo juzgó por su silencio. Solo le sonrieron, porque, gracias a una historia, el mundo ya no era el mismo.